¿Sabes qué es fascinante sobre los narcisistas? No es que no les importe, es que han pasado años perfeccionando la apariencia de que no les importa. Han dominado el camuflaje emocional. Pero hablemos de lo que realmente sucede. En el momento en que dejas de jugar su juego, en el momento en que dejas de perseguir, de complacer, de contorsionarte solo para obtener migajas de conexión, ahí es cuando la máscara comienza a deslizarse. Al principio, actuarán con indiferencia. Verás las mismas respuestas planas, la misma distancia fría, tal vez incluso un silencio pasivo-agresivo o una desaparición total, y estarás tentado de creer que eso significa que realmente no están afectados. Pero aquí está la verdad. Internamente, su sistema está encendiéndose porque, a pesar de su aparente desapego, lo que acabas de hacer es perturbar el equilibrio emocional del que dependen. Eso no es menor, es sísmico. Los narcisistas no solo temen la cercanía, temen lo que la cercanía expone en ellos, sentimientos de insuficiencia, impotencia, incluso vergüenza. Entonces, en lugar de enfrentar esos sentimientos directamente, crean un esquema relacional donde la distancia equivale a seguridad. Aprenden a mantenerse en control al permanecer emocionalmente inalcanzables. Y aquí está el detalle. Todo ese patrón solo funciona cuando tú sigues haciendo el trabajo emocional. Así que cuando retrocedes, cuando dejas de comprometerte en sus términos, cuando dejas de intentar descifrar cada mensaje vago o de justificar su silencio, eso no les da paz, crea caos en su mundo interno, porque ahora la dinámica de control ha cambiado. Ya no son ellos los que mueven los hilos, te has salido del guión, y para alguien cuya identidad está envuelta en la autonomía emocional, eso es profundamente inquietante. Lo que experimentan en ese momento es a menudo un pánico inconsciente, no el tipo de pánico que se manifiesta en lágrimas o confrontaciones. No, eso requeriría vulnerabilidad. Este es un pánico silencioso. Es el tipo que se esconde bajo una falsa sensación de superioridad. Parece desapego, pero en realidad es el comienzo de la desestabilización. ¿A dónde se fue el poder? Esa pregunta, ¿a dónde se fue el poder?, lo es todo. Porque los narcisistas no operan desde el corazón, operan desde la supervivencia, y la supervivencia para ellos siempre ha significado estar un paso emocionalmente alejados. Si eres tú quien persigue, ellos se sienten cómodos, pero una vez que dejas de hacerlo, esa comodidad colapsa. Ahora, es importante entender que este pánico no siempre lleva a la acción. Puede que no recibas una disculpa, puede que no obtengas ninguna señal visible de que están luchando, porque muchos narcisistas duplicarán su desapego antes de admitir alguna incomodidad emocional. Es más probable que desaparezcan, que se retiren, que actúen aún más fríos. No porque no sientan nada, sino porque están aterrorizados de lo que podría significar sentir algo. Lo que realmente está pasando es que tu silencio se ha convertido en un espejo, y los espejos son poderosos. Reflejan no solo la ausencia de tu esfuerzo, sino la ausencia de su propio crecimiento emocional. Ahí es donde reside la verdadera ansiedad. En el fondo saben que han alejado a alguien otra vez. Saben que el patrón se repite. Pero sin que tú juegues tu papel, no hay nadie que los distraiga de esa verdad. Y hablemos de psicología por un segundo, porque esto no es solo un problema de relaciones. Es un problema del sistema nervioso. Los narcisistas suelen ser personas que crecieron en entornos emocionalmente negligentes o inconsistentes. El amor no se sentía seguro, la cercanía venía con condiciones o consecuencias, así que aprendieron a calmarse a sí mismos a través del control. Pero el control emocional no es lo mismo que la madurez emocional, y cuando la dinámica contigo cambia, cuando dejas de ser el cuidador o el perseguidor, su sistema nervioso a menudo no sabe cómo regular esa nueva realidad. Ahí es cuando el pánico se cuela. Desde una perspectiva filosófica, incluso podrías decir que los narcisistas temen más la pérdida de la ilusión que la pérdida de la conexión, porque la ilusión de control, de invulnerabilidad, de autosuficiencia, es lo que mantiene en pie su arquitectura emocional. Pero cuando te alejas, esa ilusión comienza a resquebrajarse. Puede que no lo muestren, pero créeme, lo sienten. Y esto es lo que quiero que saques de esto. Su pánico no es tu responsabilidad.
Su incomodidad no es tu señal para volver al viejo patrón. El crecimiento real a menudo comienza con la disrupción. Cuando dejas de jugar su juego, no estás siendo cruel, estás creando las condiciones para que la verdad finalmente emerja. Tal vez no de inmediato, y tal vez no de la manera que quieres, pero la claridad a menudo comienza en el silencio. Así que, si estás sentado ahí preguntándote si tu ausencia importa al narcisista que alguna vez te hizo sentir invisible, recuerda esto: el juego solo funciona cuando ambos jugadores aparecen, y en el momento en que dejas de jugar, no solo rompes el ciclo, lo expones. Esa exposición, ahí es donde comienza la sanación, tal vez no la suya, pero definitivamente la tuya. Entonces, digamos que finalmente te has alejado. Has dejado de enviar mensajes primero, ya no te estás doblando hacia atrás para que la conexión funcione. Y en el fondo esperas, tal vez incluso deseas, que ahora ellos despertarán, que el narcisista regresará corriendo, lleno de claridad y responsabilidad. Pero eso no es lo que pasa, ¿verdad? En cambio, lo que a menudo obtienes es exactamente lo contrario. Se alejan aún más, se vuelven fríos, distantes, inalcanzables, y comienzas a preguntarte: ¿alguna vez fui importante para ellos? Aquí está lo que necesitas entender: cuando dejas de jugar el juego, la mayoría de los narcisistas no se acercan a ti, duplican su retraimiento emocional, y esto no es porque no sientan nada, es porque sienten demasiado y no saben cómo manejarlo. El retraimiento emocional es su forma de preservar el control. Es la única herramienta en la que confían cuando su mundo interno se siente inestable. A primera vista, parece un castigo, y para ser honestos, a veces lo es. Es una forma pasiva de reafirmar el poder, pero la mayoría de las veces es algo aún más profundo. Es una respuesta del sistema nervioso. Piénsalo. Muchos narcisistas crecieron en entornos donde la cercanía equivalía a caos. Tal vez tuvieron un padre invasivo, impredecible o emocionalmente inmaduro, así que la conexión se fusionó con la amenaza. No aprendieron que las relaciones podían ser seguras, de apoyo o mutuas. Aprendieron a sobrevivir a través de la distancia. Y ahora aquí estás tú, alguien que probablemente intentó amarlos, conectarse con ellos, entenderlos. Pero el amor no es neutral para ellos, está cargado, amenaza el equilibrio que han construido durante toda su vida. Así que, en el momento en que la marea emocional cambia, cuando dejas de perseguir y los obligas a sentir ese vacío, no se elevan para encontrarse contigo, se retiran más profundamente en su caparazón porque ahí es donde se siente seguro. Por eso tantas personas se quedan atrapadas en ciclos con narcisistas, porque el retraimiento desencadena miedo en ti, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a ser olvidado, y ese miedo a menudo te impulsa a volver a comprometerte, a perseguir, a tender la mano de nuevo, solo para obtener alguna señal de que aún les importas. Y cuando lo haces, sin saberlo refuerzas su estrategia de afrontamiento, premias el desapego emocional, y el patrón continúa. Pero demos un paso atrás por un segundo, porque esto no se trata solo de relaciones, se trata de cómo las personas manejan la incomodidad. Los narcisistas no solo se retiran de ti, se retiran de sí mismos, cortan el acceso a las partes de ellos que se sienten desordenadas, vulnerables o fuera de control. Viven detrás de muros emocionales porque el mundo más allá de esos muros se siente abrumador. Así que cuando dejas de jugar tu papel en su guión relacional, no solo estás perturbando una dinámica, estás confrontando un sistema de creencias, la creencia de que la cercanía es peligrosa. El retraimiento no se trata de ti, se trata de lo que la intimidad representa para ellos, representa riesgo, exposición y pérdida de control. Así que se alejan. Crean espacio no para ganar claridad, sino para recuperar la compostura. Se convencen de que la distancia los protegerá de la inundación emocional que no saben cómo atravesar. E irónicamente, esa misma distancia también los protege del crecimiento, porque el crecimiento no ocurre en la zona de confort, ocurre en la tensión, en la incomodidad, en lo desconocido.
Pero la mayoría de los narcisistas no saben cómo lidiar con eso, así que recurren a lo familiar, retraimiento, aislamiento, entumecimiento. Estos son sus mantas de seguridad, pero las mantas de seguridad no sanan, solo esconden. Y mientras tanto tú te quedas con el silencio, con la ausencia de responsabilidad, con el peso de todo lo que no se dijo, y duele. Porque diste tanto, apareciste, te mantuviste suave en un espacio que castigaba la suavidad, y cuando finalmente te detuviste, no para ser cruel, sino para reclamar tu dignidad, ellos se desvanecieron aún más. Pero por favor escucha esto, su retraimiento no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de su herida. No se trata de tu falta de valor, se trata de su falta de capacidad, y si persigues eso te encogerás. Traicionarás a ti mismo en nombre de ser elegido por alguien que no ha elegido hacer el trabajo interior. Eso no es amor, es autoabandono. Entonces, ¿qué haces? Te mantienes detenido, mantienes la línea, honras la versión de ti que finalmente dijo, basta. Reconoces que a veces el silencio no es rechazo, es revelación. Revela quién es capaz de encontrarse contigo donde estás y quién solo está cómodo cuando tú los encuentras donde se esconden. Y tal vez, solo tal vez, su silencio no es tu pérdida, es tu liberación. Deja que eso se asiente. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque una vez que dejas de perseguir, una vez que dejas de participar en el mismo tira y afloja emocional, el narcisista no solo se desvanece en el aire. Eso es lo que parece, pero no es lo que realmente está pasando. La mayoría de la gente piensa que el narcisista se desprende, sigue adelante, olvida y nunca mira atrás. Pero la verdad es que empiezan a observarte de cerca, silenciosamente, desde la distancia. Ahora nunca lo admitirán, ni a ti, ni a veces ni siquiera a sí mismos. Esa es la naturaleza de la mentalidad narcisista. Observar sin comprometerse, controlar sin vulnerabilidad. Pero si alguna vez has notado un momento extraño en las redes sociales, me gusta en publicaciones antiguas, vistas aleatorias de tus historias, justo después de que dejas de tender la mano, amigos en común mencionando que tu nombre salió en la conversación, no estás imaginando cosas. Los narcisistas a menudo te monitorean en silencio. ¿Por qué? Porque incluso cuando rechazan la intimidad, todavía anhelan relevancia. Es uno de los comportamientos más paradójicos que exhiben. Se retiran de la cercanía emocional, pero aún quieren saber qué importan. No quieren las responsabilidades de la conexión, pero quieren los beneficios de la proximidad. Así que cuando te alejas, cuando dejas de alimentar la dinámica, no están aliviados. Están desconcertados, pero no lo expresarán a través de confrontación o diálogo honesto. Lo expresarán a través de la observación, a través de formas sutiles pero indirectas de mantenerse atados a tu energía emocional. Y esto no es solo una estrategia relacional, es una defensa psicológica. Observarte desde la distancia les da la ilusión de conexión sin el riesgo de la intimidad. No tienen que revelar nada, asumir nada, ni arriesgarse al rechazo. Pueden sentirse involucrados mientras mantienen la narrativa de que son independientes y no están afectados. Es control disfrazado de desapego. Pero no confundas la vigilancia con el crecimiento emocional. No confundas ese interés silencioso con progreso. Esto no es que ellos entren en la vulnerabilidad, es que intentan manejar la incertidumbre en sus propios términos. Piénsalo así, no están apareciendo por ti, están registrándose por ellos mismos. Quieren saber, ¿todavía tengo un lugar en tu mundo? ¿Todavía tengo poder incluso si no estoy participando en la relación? Es impulsado por el ego, pero no siempre conscientemente. Los narcisistas a menudo operan desde un lugar de supervivencia emocional. Su necesidad de observarte proviene de un miedo más profundo a haber perdido el control. No necesariamente sobre ti, sino sobre el marco emocional que han construido para mantenerse a salvo. Si ya no está jugando tu papel, no están seguros de cómo posicionarse, así que monitorean, silenciosamente, estratégicamente, siempre a un paso de distancia. Desde una perspectiva filosófica, este comportamiento habla de algo muy humano, el deseo de importar, incluso en ausencia, de sentirse visto, incluso cuando se está escondiendo. Los narcisistas, como todos nosotros, están impulsados por la necesidad de significancia, pero la persiguen de maneras inversas. Te harán desaparecer,
y aún querrán saber que no has seguido adelante. Rechazarán la cercanía, pero esperarán lealtad. Anhelan evidencia de tu apego, sin ofrecer el suyo propio. Es una ecuación de un solo lado que te deja haciendo todo el cálculo emocional, pero cuando lo notas, cuando detectas los comportamientos de migajas, el merodeo, las señales sutiles de que todavía están prestando atención, te enfrentas a una elección. ¿Lo ves por lo que es? ¿O tomas el anzuelo y vuelves a comprometerte, esperando que esta vez sean diferentes? Aquí es lo que quiero decirte claramente. Su curiosidad no es compromiso. Su interés no es intimidad. Observarte no es lo mismo que elegirte. Y si comienzas a confundir la atención con el afecto, te encontrarás de nuevo en el mismo bucle, preguntándote por qué alguien que parece preocuparse tanto aún da tan poco. Entonces, ¿cuál es el movimiento aquí? Mantienes tu posición. Reconoces que la verdadera conexión requiere presencia, no solo observación. Entiendes que cualquiera que solo pueda comprometerse desde la distancia no está listo para lo que tú estás listo. Y eso no es tu fracaso, es su limitación. Es empoderador, de hecho, porque una vez que ves este patrón claramente, dejas de esperar a que se acerquen, dejas de traducir migajas en esperanza, dejas de encogerte para seguir siendo visible para alguien que se niega a aparecer plenamente. El narcisista puede observarte, pero eso no significa que esté caminando hacia ti. Y el amor real se trata de movimiento, se trata de alguien que te encuentra a mitad de camino, no de alguien que se esconde detrás de las cortinas mientras tú haces todo el trabajo emocional pesado. Así que déjalos observar, déjalos preguntarse, déjalos sentarse en el silencio que crearon, porque tu vida, tu sanación, tu autoestima no son actuaciones para ser monitoreadas, son realidades para ser vividas, y no necesitas una audiencia para eso, solo necesitas la verdad. Déjalos estar distantes, tú mantente libre. Aquí hay algo de lo que no se habla lo suficiente cuando se trata de narcisistas. Ellos reescriben la historia no en voz alta y no necesariamente de manera maliciosa, sino silenciosamente, internamente y de manera muy convincente para sí mismos. Porque una vez que dejas de comprometerte, una vez que retrocedes y el juego termina, se quedan con un vacío. Y los vacíos son incómodos, no solo emocionalmente, sino existencialmente. La mente odia la incertidumbre y los narcisistas odian la responsabilidad. Así que, en lugar de sentarse con la incomodidad de su propio papel en la desconexión, ¿qué hacen? Reformulan la narrativa para proteger su ego. Por eso, si alguna vez vuelves a cruzarte con ellos más tarde o escuchas a través de amigos en común, a menudo descubrirás que la versión de la historia que cuentan no se parece a la verdad. De repente tú fuiste el que fue demasiado intenso, demasiado pegajoso, demasiado emocional, demasiado exigente. Se pintan a sí mismos como los razonables, los de cabeza fría, los que solo necesitaban espacio del caos que aparentemente trajiste a su mundo. Suena familiar, pero aquí está la verdadera función psicológica detrás de esto. No se trata de ti, se trata de ellos evitando la vergüenza que viene con el fracaso en la intimidad. Verás, los narcisistas no manejan la incomodidad emocional de la misma manera que las personas con un apego seguro. En lugar de mirar hacia adentro cuando algo se rompe, miran hacia afuera, buscan fallas, defectos y excusas que les ayuden a esquivar la responsabilidad emocional. ¿Por qué? Porque su autoconcepto es frágil. Pueden parecer confiados por fuera, pero en su núcleo a menudo temen que no son emocionalmente capaces. Así que, en lugar de enfrentar ese miedo, construyen una historia donde son la víctima de tu necesidad, en lugar de los arquitectos de la desconexión. Y si somos honestos, eso funciona por un tiempo. Los calma, les da una distancia psicológica de la parte de sí mismos que realmente podría querer amor, pero no sabe cómo recibirlo. Esa historia que cuentan no es solo una mentira que venden a los demás, es una mentira que se venden a sí mismos para mantenerse emocionalmente a salvo. Pero vayamos más profundo, porque filosóficamente esto no se trata solo de estilos de apego, se trata de la preservación de la identidad. Cuando las personas se ven obligadas a enfrentar partes de sí mismas que se sienten subdesarrolladas, rotas o inseguras, a menudo se retiran a la narrativa,
Procuran una versión de los eventos donde no tienen que crecer, donde no tienen que estirarse, donde no tienen que mirarse al espejo y decir, pude haberlo hecho mejor. Eso requiere coraje. Y los narcisistas, especialmente aquellos que no han hecho el trabajo, no operan desde el coraje, operan desde el miedo. Así que, en el momento en que dejas de jugar su juego, no solo están perdiendo una dinámica relacional, están perdiendo cobertura emocional. Esa cobertura los protegía de la verdad de que el amor exige algo de nosotros, que la intimidad requiere riesgo, y no quieren pagar ese precio, así que te descartan como el problema. Es más barato. Pero aquí es donde entra tu poder, porque si no tienes cuidado, comenzarás a internalizar esa historia, comenzarás a preguntarte, fui demasiado, fui el problema, los alejé, y eso es exactamente lo que mantiene a las personas atrapadas, cuestionándose a sí mismas mientras el narcisista se aleja, sintiéndose justificado. Tienes que recordar que las personas siempre reescribirán la verdad para que coincida con la versión de sí mismas con la que están cómodas viviendo. Eso no lo hace cierto. Y no significa que tengas que adoptar su versión de los eventos. Es doloroso, lo entiendo. Amar a alguien, dar lo mejor de ti, entregarte solo para terminar siendo el villano en la película emocional de alguien más. Pero la claridad importa más que el cierre. Y cuando entiendes este patrón, puedes salir de la historia que están tejiendo y entrar en la verdad de tu propia realidad emocional. La verdad es que apareciste, lo intentaste, te inclinaste hacia adelante. Y cuando quedó claro que la dinámica te estaba lastimando, elegiste dejar de jugar el juego. Eso no es debilidad, es crecimiento, es poder. Y si necesitan proteger su ego pintándote como el problema, que así sea. Déjalos vivir en esa ilusión. Porque tú no estás aquí para desempeñar roles en las fantasías de otras personas. Estás aquí para vivir tu verdad, incluso cuando es difícil, incluso cuando te cuesta algo. Así que cuando el narcisista reescribe la narrativa, no la combatas. No necesitas explicarte a nadie que se niega a verte claramente. Deja que tu sanación hable más fuerte que su historia. Porque al final el verdadero giro de la trama no es que te malinterpretaron, es que finalmente te entendiste a ti mismo. Eventualmente algo cambia. Pasa el tiempo. No has vuelto a tender la mano. No has respondido a las señales sutiles, a los me gusta ocasionales, a los mensajes de migajas al azar. Te has mantenido en silencio, no para castigarlos, sino para proteger tu paz. Y entonces ocurre. El narcisista reaparece, no con plena vulnerabilidad, no con una responsabilidad sincera. En cambio, envían algo neutral, tal vez un meme, un hola extraño o una pregunta aleatoria que podrían haber buscado en Google. Y por un momento tu corazón da un salto. Están finalmente regresando, están listos para conectar, pero detengámonos aquí, porque esto es lo que se conoce como un Hoover, nombrado como la aspiradora. Es una atracción emocional diseñada no para reconstruir, sino para probar, para ver si todavía tienen acceso, para comprobar si la puerta aún está abierta. La mayoría de las personas malinterpretan este momento. Piensan que es un punto de inflexión, pero en realidad a menudo es solo otro bucle en el ciclo. Los narcisistas no regresan de la manera que imaginas. Raramente aparecen con claridad, consistencia y profundidad emocional. Más a menudo regresan cuando el silencio se vuelve más fuerte de lo que esperaban. No porque hayan sanado, sino porque tienen curiosidad, porque se preguntan si aún importan. Y lo más importante, porque quieren ver si la dinámica, aquella en la que permanecen distantes y tú sigues persiguiendo, aún está disponible para ellos. Es crucial entender que el hoovering no siempre es una manipulación consciente. A veces el narcisista ni siquiera se da cuenta completamente de lo que está haciendo. Su sistema nervioso está cableado para el refuerzo intermitente. Se han acostumbrado a tu persecución, a tu esfuerzo, a tu disponibilidad emocional. Cuando eso desaparece, no saben cómo procesarlo. Así que prueban,
ligeramente, indirectamente, sin compromiso. Por eso el mensaje que envían nunca es verdaderamente vulnerable. No dicen te extraño y estoy listo para hablar sobre lo que salió mal. Dicen cómo has estado, o te envían algo sin sentido pero emocionalmente cargado con subtexto. Quieren una reacción, quieren prueba de que la puerta no se ha cerrado completamente, y si respondes, especialmente con calidez, especialmente con esperanza, sienten alivio, no porque estén listos para reconectar, sino porque su ego se siente seguro nuevamente. Ahora pongámonos filosóficos por un momento. Los seres humanos tienen una necesidad fundamental de significancia. Queremos sentir que importamos, que nuestra ausencia deja una huella. Los narcisistas no son diferentes, pero en lugar de buscar significancia a través de la intimidad, la buscan a través del control, a través de saber que aún estás emocionalmente ligado a ellos, incluso si no están apareciendo plenamente. Esa es la moneda en la que comercian, no cercanía sino control, no amor sino ventaja. Así que cuando vuelven a tender la mano después de un largo silencio, no solo escuches lo que dicen, observa lo que hacen. Son consistentes, asumen responsabilidad, hacen preguntas difíciles o retroceden en el momento en que las cosas se sienten reales otra vez. La mayoría de los Ubers son de corta duración, no están diseñados para soportar profundidad, están diseñados para reiniciar el juego. Y si caes en eso, si respondes y comienzas a entregarte de nuevo inmediatamente, restableces el mismo patrón que te lastimó. Les enseñas que un esfuerzo mínimo aún obtiene una recompensa máxima, que pueden desaparecer, reaparecer y nunca crecer. Y no solo eso te mantiene atrapado, también permite su estancamiento emocional. Sé lo tentador que es responder. ¿Cuánto podrías querer que este sea el momento en que finalmente lo entiendan? Pero la madurez emocional no se mide por si alguien regresa, se mide por cómo regresan, se mide por su disposición a sentarse en la incomodidad, a reparar la confianza, a ser emocionalmente disponibles sin necesidad de ser perseguidos. Y mira, no estoy diciendo que las personas no cambien, algunas lo hacen, pero el cambio no es algo que sientas en sus palabras. Es algo que presencias en su comportamiento, está en el seguimiento, en la vulnerabilidad, en la consistencia a lo largo del tiempo. Así que cuando llegue ese mensaje, cuando el narcisista pruebe las aguas, no necesita responder con esperanza, necesita responder con claridad. Pregúntate, ¿es esto conexión o es control? ¿Es esto sanación o es hábito? ¿Es esto un comienzo o solo otro bucle? Has hecho la parte difícil. Dejaste de jugar el juego, no deshagas tu crecimiento por un momento de falsa comodidad, porque mereces más que una prueba, mereces la verdad. Déjalos tender la mano, déjalos preguntarse, pero, sobre todo, deja que tus límites hablen más fuerte que su incertidumbre. Algo fascinante ocurre cuando el polvo se asienta, cuando todos los mensajes quedan sin respuesta, cuando la tensión se seca. Cuando el juego finalmente se detiene porque dejaste de jugarlo, el narcisista no colapsa de inmediato. Mantienen sus muros altos, duplican el silencio, se convencen de que esta desconexión es exactamente lo que querían, exactamente lo que necesitaban para sentirse seguros y en control. Pero el silencio tiene un eco, y eventualmente se vuelve lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera ellos puedan ignorarlo. Al principio sienten alivio, sin presión, sin demandas emocionales, sin necesidad de navegar por la cercanía que no estaban listos para manejar. Pero a medida que el tiempo se extiende y tu presencia está verdaderamente ausente, no merodeando, no registrándote, no orbitando en su espacio emocional, comienzan a sentir algo más, vacío. No el tipo que inspira crecimiento de inmediato, sino el tipo que expone una verdad más profunda. Han estado evitando durante años, su armadura los ha mantenido a salvo, pero también los ha mantenido solos. Los narcisistas pasan tanto tiempo huyendo de la vulnerabilidad que no siempre se dan cuenta de lo que están sacrificando en el proceso. Y es solo en tu ausencia, cuando no queda nadie jugando el juego con ellos, que comienzan a sentir el costo. Empiezan a notar que la distancia emocional no se siente realmente pacífica, solo se siente vacía, aislada, entumecida. Comienzan a cuestionarse si lo que llamaban libertad era realmente solo miedo disfrazado.
Aquí es donde comienza el conflicto interno porque su mente contraatacará, dirá, estás bien, no necesitas a nadie, te gusta tu espacio, estás mejor solo. Pero su sistema nervioso, en un nivel más profundo y silencioso, comienza a enviar un mensaje diferente, comienza a registrar la pérdida, la conexión que solía anclarlos se ha ido, la persecución que alimentaba su ego, la dinámica que los mantenía sintiéndose en control ya no está. Y lo que queda es la parte de sí mismos que han pasado toda su vida intentando evitar, el yo emocionalmente desconectado, el que no sabe cómo sostener el amor cuando llega, el que elige la distancia sobre la profundidad una y otra vez. Esto no significa que volverán, y si lo hacen no significa que han cambiado, porque algunos narcisistas sentirán la incomodidad y aún elegirán suprimirla, se distraerán, racionalizarán, duplicarán su narrativa de que las relaciones son caóticas o que tú eras demasiado. Ese tipo de negación es poderoso. Puede sostener a alguien toda la vida si nunca eligen enfrentarlo, pero algunos, especialmente aquellos que están al borde del crecimiento emocional, finalmente chocarán contra un muro. Comenzarán a darse cuenta de que el problema no siempre fue la otra persona, que tal vez, solo tal vez su forma de hacer relaciones los ha protegido, pero también los ha robado. Y ahí es donde comienza el cambio real, no en el drama, no en los juegos, sino en el silencio posterior. En la habitación solitaria donde la única voz que queda es la suya propia. La cosa es que los narcisistas no temen el amor, temen lo que el amor requiere, presencia, vulnerabilidad, responsabilidad. Para conectarte de verdad, tienes que dejar que alguien te vea. Y eso es aterrador cuando tu identidad está construida sobre la independencia y la autosuficiencia emocional. Pero las relaciones no prosperan en búnkers emocionales. Y eventualmente incluso el narcisista comienza a ver que sus muros no solo mantuvieron a los demás fuera, también mantuvieron enterradas sus propias necesidades. Así que, si alguna vez te has preguntado si tu ausencia importa, si alejarte del patrón significó algo para la persona que alguna vez se sintió inalcanzable, recuerda esto: sí importó, sí importó. Tal vez no de la manera dramática y visible que esperabas, pero a nivel del sistema nervioso, a nivel del alma, sienten el cambio, y los obliga a confrontar algo que perseguir nunca pudo, la realidad de lo que han estado evitando todo el tiempo. Pero aquí está la parte que necesitas escuchar. Su posible despertar no es tu responsabilidad, su realización no es tu recompensa. Alejarte no fue una táctica. Fue una declaración de que ya no estás dispuesto a encogerte solo para ser tolerado por alguien que tiene miedo de la conexión. Y ya sea que crezcan de eso o no, tú ya lo hiciste. Porque el verdadero poder no está en ser elegido, está en elegirte a ti mismo. Que ese sea el mensaje final, no solo para el narcisista, sino para ti. Déjalo sentir el costo de su armadura. Tú sigue construyendo una vida que no requiera que alguien más despierte para que tú puedas avanzar,